Miami, Florida. Los fríos, lúgubres y estériles pasillos del Tribunal de Familia del Condado de Miami-Dade están iluminados por una luz fluorescente pálida y zumbante que parece chupar lentamente la vida, la dignidad y la energía de quienes caminan bajo ella. Afuera, el calor hirviente y la humedad asfixiante de la ciudad chocan violentamente contra las pesadas ventanas blindadas, mientras decenas de paparazzis sedientos de sangre gritan, se empujan y disparan los cegadores flashes de sus cámaras como si fueran armas automáticas. Adentro, en la más fría, tensa y humillante soledad, está sentada una mujer con el rostro pálido oculto tras unas enormes gafas oscuras. Ya no hay estadios llenos coreando frenéticamente su nombre, ni reflectores deslumbrantes, ni alfombras rojas de terciopelo. Paulina Rubio, la eterna e intocable chica dorada, la superestrella mundial que dominó con puño de hierro las listas de popularidad del pop latino durante décadas enteras, está reducida a un simple, vulnerable y desgastado expediente judicial. Está ahí respirando con dificultad, temblando de rabia y agotamiento crónico, obligada a sentarse frente a los hombres a los que alguna vez amó. Hombres que ahora, convertidos en sus más implacables y calculadores verdugos, utilizan a sus propios hijos como armas de destrucción masiva para drenar hasta el último centavo de su inmensa fortuna. El eco punzante de los tacones de los abogados de traje caro resonando en el mármol suena como el tic-tac letal de una bomba de tiempo a punto de estallar. El inmenso imperio de oro macizo se está desmoronando desde sus cimientos, carcomido desde adentro por demandas asfixiantes, pruebas toxicológicas humillantes, exigidas sin piedad por sus exparejas, y una prensa carroñera que no puede esperar un segundo más para verla caer de bruces al abismo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Paulina Rubio. El primer secreto te arrastrará directamente a las sombras más asfixiantes de su origen, al oscuro, estricto y devorador laboratorio psicológico que fue el grupo infantil Timbiriche. Descubrirás que la actitud rebelde, la arrogancia desmedida y la imagen inquebrantable de la gran diva no son más que una gruesa armadura de hielo forjada con desesperación para sobrevivir al robo descarado de su propia infancia. Te revelaré cómo crecer bajo la inmensa, aplastante y exigente sombra de su madre, la legendaria actriz Susana Dos Amantes, y ser tratada como un simple producto comercial y mediático desde que era una niña, creó en ella un vacío emocional tan profundo, oscuro y aterrador que ninguna cantidad de discos de platino lograría llenar jamás. La segunda revelación te sumergirá de lleno en el sádico, calculador y escalofriante mundo de sus relaciones amorosas. Desmenuzaremos la anatomía clínica de sus matrimonios y romances, verdaderos mataderos financieros disfrazados astutamente de cuentos de hadas. Verás cómo hombres como Nicolás Vallejo Nájera Colate y el cantante Gerardo Basúa se transformaron rápidamente de amantes devotos en parásitos legales, demandando pensiones millonarias y arrastrándola a un infierno judicial interminable donde el verdadero y asqueroso botín nunca fue el amor incondicional, sino sus exclusivas mansiones y sus abultadas cuentas bancarias. El tercer secreto te presentará de frente el colapso psicológico, las crisis mediáticas y el linchamiento público más despiadado que ha sufrido una artista latina en la era digital. Analizaremos aquel fatídico, oscuro y perturbador video en vivo del año 2020, donde la vimos errática, balbuceando y con la mirada completamente perdida frente a millones de personas. Te contaré cómo el sistema carnívoro de la farándula y sus propios exmaridos utilizaron esos dolorosos momentos de quiebre absoluto para acusar de inestabilidad mental, exigiendo pruebas psiquiátricas y toxicológicas para arrebatarle lo único que le quedaba de cordura en este mundo, la custodia compartida de su propia sangre. Y finalmente, la cuarta verdad te llevará al rincón más frío, solitario y asfixiante del poder y la fama, la ruina económica silenciosa. Te revelaré cómo la mujer que generó decenas de millones de dólares a lo largo de 40 extenuantes años de carrera se encontró de pronto atrapada en un laberinto sin salida de deudas paralizantes, con hacienda, embargos implacables de la Cisanda en un laberinto secar de la hacienda mujer, IRS, y facturas legales astronómicas que devoraban su patrimonio de madrugada. Descubrirás la trágica, cruda y espeluznante ironía de ser una estrella global que vive como una prisionera en su propio castillo, sangrando dinero cada vez que respira, demostrando que la fama no compra la libertad, sino que financia tu propia ejecución. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones.
Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Para comprender la verdadera asfixiante y oscura anatomía de la caída al vacío de un ídolo que fue devorado vivo por su propia necesidad enfermiza de afecto, tenemos que arrancar de cuajo el falso y deslumbrante esmalte dorado de su imagen pública. Tenemos que viajar hacia atrás en el tiempo, muy lejos de los inmensos yates en las costas de Miami, muy lejos de las exclusivas mansiones en las islas privadas y de los contratos discográficos multimillonarios. Debemos sumergirnos de lleno en la frialdad, la soledad clínica y el asfixiante abandono emocional del México de los años 70. Paulina Rubio no nació en el polvo, la miseria y el hambre física de las calles como otras estrellas trágicas de la época. Ella nació en un desierto infinitamente más silencioso, gélido y destructivo. El desierto del abandono emocional de la alta sociedad. Hija de Susana Dos Amantes, una de las actrices más legendarias, hermosas y cotizadas del cine y la televisión mexicana, y de Enrique Rubio, un prominente y ocupado abogado, la pequeña Paulina creció rodeada de lujos obscenos, grandes residencias en la colonia Pedregal y sirvientes uniformados. Pero en esa inmensa e impecable casa, faltaba lo único que verdaderamente mantiene viva el alma de un niño: la presencia cálida, incondicional y protectora de sus padres. El éxito arrollador de su madre exigía un precio de sangre, largas, agotadoras e interminables jornadas en los oscuros sets de grabación, giras de promoción y una devoción absoluta a la lente de la cámara. Su padre, inmerso en los gélidos y calculadores pasillos de los tribunales y los negocios, fue una figura intermitente, distante, que finalmente se desvaneció con el inminente y doloroso divorcio de la pareja. Paulina fue criada por niñeras pagadas a sueldo, rodeada de espejos fríos y pantallas de televisión que le recordaban todos los malditos días que la mujer más importante de su vida, su madre, le pertenecía al público y no a ella. La pobreza emocional te enseña desde que tienes uso de razón que no eres suficiente por ti mismo para retener a las personas que amas. La pobreza emocional te grita al oído cada lúgubre madrugada que el amor no es un derecho humano incondicional, sino un trofeo inalcanzable que debe ser comprado, peleado y ganado a base de aplausos. La pobreza emocional te humilla y te doblega la mente, obligándote a construir una coraza de arrogancia absoluta y una sonrisa de acero inoxidable para ocultar frente al mundo que por dentro te estás desangrando de puro y crudo terror. Al rechazo. En este ecosistema carnívoro y desolador, la niña encontró una única y sádica salida. Si su madre amaba las cámaras, ella tendría que meterse dentro de las cámaras para que su madre la mirara. A la extremadamente tierna y vulnerable edad de 10 años, en 1982, fue arrojada directamente a las fauces de la bestia más depredadora, implacable y destructiva del entretenimiento latinoamericano: la maquinaria infantil de Televisa y el grupo Timbiriche. ¿Qué le hace a la mente frágil de una niña crecer rodeada de ejecutivos de televisión de traje gris que la evalúan, la juzgan y la comparan brutalmente con otras niñas todos los días de su vida? Se crea un monstruo de supervivencia. A Paulina le robaron la infancia de un tajo. Los juegos infantiles fueron reemplazados por jornadas inhumanas de coreografías hasta que los pies le sangraban. El amor incondicional fue sustituido por el nivel de ventas de discos y la posición en las listas de radio. En ese asfixiante laboratorio de fama prematura, ella aprendió que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, y que la debilidad era castigada con el olvido. Para no ser devorada por la competencia feroz y las exigencias de una industria que la trataba como a un simple código de barras, Paulina desarrolló esa actitud altanera, caprichosa e inquebrantable que el mundo confundió con seguridad. Esa chica dorada no era más que el escudo de titanio de una niña aterrorizada, gritando desesperadamente por un poco de validación paternal. Observa la sádica y brutal asimetría del tiempo. Fíjate en este contraste que hiela la sangre. 1981, una niña delgada, ignorada en una mansión vacía, mendigando un abrazo genuino de padres ausentes, dispuesta a vender su niñez para ser vista. 2004, la reina intocable del pop latino, la superestrella global multimillonaria, dueña del mundo pero con el alma exactamente igual, derrota, hambrienta y aterrorizada que aquella pequeña de 10 años. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido esa quemazón letal en el estómago,
esa humillación corrosiva, paralizante y humeante de crecer en un hogar donde el amor era estrictamente condicional. A lo mejor tú también tuviste padres ausentes, adictos al trabajo, narcisistas o simplemente fríos que solo te prestaban atención cuando sacabas las mejores calificaciones, cuando ganabas un trofeo o cuando no dabas ningún problema. Imagina el nudo hirviente de asco en la garganta al darte cuenta de que incluso de adulto te matas trabajando, compras ropa cara y buscas relaciones destructivas solo para intentar llenar ese abismo negro que te dejaron tus padres en la niñez. Piensa en el agotamiento mental, en la tortura psicológica de tener que fingir ser fuerte, exitoso y perfecto, todos los malditos días aterrorizado de que si alguien descubre tus inseguridades, te van a abandonar para siempre. Esa misma castración emocional sistemática, ese terror crónico al abandono, envenenó y retorció para siempre la psique de la cantante. Guarda este detalle. Graba a fuego en tu memoria este profundo e incapacitante terror a la soledad, este vacío provocado por la ausencia de la figura paterna, y esta necesidad patológica de comprar el amor y la permanencia de los demás a base de éxito material. Porque esta herida abierta, esta urgencia visceral por retener a los hombres a su lado sin importar el costo financiero, es la única y aterradora clave psicológica que explicará sus errores más letales y destructivos en el futuro. Años más tarde, cuando se encuentre en la cúspide inalcanzable de su carrera, generando millones de dólares, este mismo vacío emocional será el imán perfecto que atraerá a los depredadores más calculadores a su cama. Su incapacidad para estar sola la llevará ciegamente a entregarle las llaves de su inmenso imperio a hombres que la desangrarán en los tribunales, utilizando su desesperación infantil como el arma más afilada contra ella. Los inmensos, laberínticos y verdaderamente asfixiantes pasillos de los estudios de Televisa en San Ángel durante la sombría, todopoderosa y apabullante década de los 80 no eran una simple y alegre fábrica de entretenimiento familiar y sueños infantiles. Eran una auténtica, fría e implacable picadora de carne humana hábilmente disfrazada con luces de neón, lentejuelas brillantes y sonrisas de plástico. En aquel México gobernado por un monopolio mediático absoluto, la televisión dictaba lo que la gente comía, lo que la gente pensaba y a quién la gente debía adorar como a un dios. Fue exactamente en las entrañas de este monstruo corporativo donde la pequeña Paulina Rubio, con apenas 10 años de edad y el alma fracturada por la ausencia de sus padres, dio sus primeros frágiles y letales pasos hacia la maquinaria del poder absoluto. El nacimiento de la agrupación musical Timbiriche no fue un proyecto inocente para hacer cantar a unos niños. Fue un experimento social, económico y psicológico brillantemente orquestado por las mentes más frías, codiciosas y calculadoras de la industria del entretenimiento latinoamericano. En las penumbras de las oficinas ejecutivas de la televisora, rodeados por el espeso humo del tabaco y el tintineo de los vasos de whisky, se encontraban los primeros grandes manipuladores de su existencia. Hombres de traje gris a la medida, productores intocables y ejecutivos con mirada de depredador como el infame zar del entretenimiento juvenil de la época, quienes poseían el poder absoluto para destruir la carrera de cualquiera con un simple chasquido de sus dedos. Estos titiriteros del destino, con un olfato verdaderamente sádico y letal para el negocio, no vieron en Paulina una niña vulnerable que necesitaba ir a la escuela, jugar o dormir sus 8 horas reglamentarias. Vieron un producto crudo, una inagotable mina de oro puro, lista para ser explotada hasta el último gramo de su diminuto ser. La inocencia de la niña fue brutal y sistemáticamente secuestrada por administradores y managers que la trataban como una simple máquina registradora con piernas. Pero detente un segundo en la oscuridad de esta historia y mira las cosas con absoluta frialdad. Despeja el ruido de los aplausos y los discos de oro. ¿Acaso esta pequeña niña, cegada por la brillante ilusión de los escenarios y la desesperada necesidad de atención, sabía que estaba cruzando voluntariamente la pesada puerta de una prisión perpetua? Tenía la más mínima, lejana y aterradora idea de que al aceptar firmar esos asfixiantes contratos de exclusividad, estaba entrando ciegamente en una lúgubre jaula de oro macizo de la que jamás ni con todo el dinero del mundo podría escapar. Comprendía ella que los ejecutivos que le acariciaban la mamines cabeza y la llamaban estrella eran los mismos carceleros que le arrebatarían el derecho básico a la privacidad, a equivocarse y a tener una adolescencia normal.
¿Acaso presentía que el inmenso poder, las giras internacionales y la fama aplastante que empezaban a rodearla eran simplemente el cebo venenoso de una trampa diseñada milimétricamente para devorar su propia conciencia humana y sus presinas? Estabilidad psiquiátrica. Para escalar hasta la cima de esa montaña de cristal, las concesiones fueron verdaderamente espeluznantes. Las negociaciones no se hacían con dinero, se hacían con pedazos enteros del alma. Paulina tuvo que sacrificar su descanso siendo sometida a jornadas inhumanas de ensayos de más de 14 horas diarias, durmiendo en los fríos asientos de los autobuses de gira, comiendo mal y a deshoras. Tuvo que sacrificar su identidad siendo obligada a mantener un peso específico, a vestir de cierta manera provocativa antes de siquiera tener edad para comprenderlo, y a proyectar una imagen de niña rica, arrogante y caprichosa, simplemente porque ese era el perfil psicológico que la disquera había decidido que vendería. Más revistas. Se vio forzada a competir a muerte de manera tóxica y destructiva con sus propios compañeros de grupo, fomentando rivalidades mediáticas asquerosas fabricadas por los mismos productores para generar morbo, portadas y escándalos que se traducían en millones de dólares para las cadenas de televisión. El sistema corporativo la adiestró desde la niñez para ver a todos a su alrededor no como amigos, sino como letales enemigos que querían robarle su lugar bajo el reflector. El monstruo de la televisión le dio fama continental, pero a cambio, le arrancó la empatía, la vulnerabilidad y la capacidad para tener relaciones interpersonales sanas. Se convirtió en un soldado de plomo en un ejército de estrellas infantiles desechables. Y cuando el fenómeno de Timbiriche comenzó a desmoronarse por el inevitable paso del tiempo a principios de la cruel década de los 90, la maquinaria amenazó con desecharla al olvido. Pero ella, aterrorizada por el síndrome de abstinencia de la fama y el pánico crónico al abandono, decidió redoblar la apuesta firmando un nuevo y aún más oscuro pacto con el diablo de la industria discográfica. En 1992, al lanzar su carrera como solista, bajo el sello gigante de EMI Music, la cantante se transformó en la Chica Dorada. Este no era simplemente el título de un exitoso álbum debut. Era el nacimiento del escudo protector de titanio. La coraza definitiva, un alter ego, brillantemente empaquetado, fabricado desde las sombras del marketing más agresivo. Le vendieron al mundo la imagen de la mujer empoderada frívola, bañada en oro inalcanzable. La rubia letal que jugaba con los hombres a su antojo. Sus managers y asesores financieros la aislaron aún más del mundo real, rodeándola de aduladores, a sueldo de publicistas fríos y de abogados calculadores. Paulina, en su patética y dolorosa ingenuidad, creyó que al abandonar el grupo infantil, finalmente había conseguido la libertad absoluta para tomar sus propias decisiones. Creyó fervientemente que el dinero, la sensualidad desbordante y el dominio total de las listas de popularidad la protegerían del rechazo, convirtiéndola en una mujer invencible. Pero la cruda, helada y aterradora realidad de la élite de la música pop es que la fama jamás es un escudo protector. Es una soga brillante, gruesa y pesada atada directamente al cuello. Al crear a la Chica Dorada, Paulina Rubio firmó su propia sentencia psicológica. El personaje corporativo era tan inmensamente grande, magnético y deslumbrante que terminó devorando sin piedad alguna a la frágil, insegura y aterrorizada mujer que habitaba dentro de él. Había entrado a la jaula más brillante de todas, entregando las llaves a una industria machista y carnívora que estaba sentada en las sombras esperando pacientemente a que llegaran los años maduros para cobrarle con sangre y demandas cada punto mina, uno de los aplausos que le habían prestado. El amanecer del nuevo milenio no trajo consigo un simple éxito comercial para Paulina Rubio. Trajo una coronación absoluta, delirante y verdaderamente faraónica, que eclipsó por completo la cordura humana. El año 2000 marcó la entrada triunfal, violenta e implacable de la Chica Dorada a la estratosfera inalcanzable de los dioses terrenales. Con el lanzamiento de su disco homónimo, la industria global se arrodilló rendida y completamente sometida. Ya no era simplemente una cantante pop mexicana de moda. Era una bestia mediática transnacional que trituraba récords de ventas con una ferocidad asombrosa. Imagina el inmenso peso de vender discos. Imagina el estruendo ensordecedor de los inmensos estadios abarrotados desde Madrid hasta Buenos Aires. 80,000 almas gritando tu nombre de manera histérica, llorando de devoción pura y cantando tus letras de empoderamiento, como si,
fueran los salmos sagrados de una religión nueva. Ese nivel de poder absoluto trae consigo un lujo que resulta obsceno, asfixiante y casi pornográfico para el ciudadano común. Las cuentas bancarias de la estrella sumaban decenas de millones de dólares en regalías, lucrativos patrocinios y millonarios contratos internacionales. El dinero fluía hacia sus manos ávidas como un río inagotable y turbulento de oro líquido puro. Paulina abandonó las ostentosas residencias de su infancia para construir su propio castillo inexpugnable, una mansión espectacular amurallada y de exquisito diseño ubicada en Dilido Island, uno de los enclaves más exclusivos, elitistas y multimillonarios de Miami Beach. Una fortaleza blanca rodeada por las cristalinas y cálidas aguas de Biscayne Bay, con muelles privados donde atracaban yates de lujo deslumbrante. Vestía piezas únicas de alta costura, bebía champán de cosechas inalcanzables y cruzaba el océano Atlántico en jets privados con esa misma facilidad, ligereza y descarada arrogancia con la que una persona normal cruza la calle todos los días. Pero la cima del mundo, ese pico nevado y escarpado donde el aire es tan fino que asfixia lentamente los pulmones, es el lugar más lúgubre, solitario y venenoso de la existencia humana. Atención, porque aquí llega la primera revelación. El primer secreto oscuro, la verdad clínica y documentada que la industria del marketing ha intentado sepultar desesperadamente bajo montañas de discos de platino y premios internacionales, es que la actitud rebelde, la arrogancia desmedida y la imagen inquebrantable de la gran estrella dorada eran un gigantesco, asqueroso y absoluto fraude psicológico. La mujer empoderada, fría, fuerte e independiente que veías en la televisión era en la más estricta intimidad una prisionera aterrorizada de sus propios vacíos infantiles. El empoderamiento era una pesada máscara de hierro diseñada militarmente para ocultar una codependencia emocional tan severa, profunda y humillante, que ninguna cantidad de millones de dólares en el banco lograría curar jamás. Mientras el mundo cantaba sus himnos de total independencia femenina, Paulina estaba comprando amor en las sombras a un precio verdaderamente devastador. Detente un segundo y analiza la disección de esta farsa a través de los documentos históricos y los crueles eventos reales de su época de mayor gloria. Durante esos años de apogeo mundial mantuvo un polémico y mediático romance con el arquitecto y socialité español Ricardo Bofill. La prensa del corazón en España y toda América Latina los vendía masivamente como la pareja perfecta de la realeza moderna. Pero ¿quién financiaba realmente el interminable y asfixiante desfile de lujos, las exclusivas vacaciones de varios meses en Ibiza, los vuelos privados y las interminables fiestas en la alta sociedad europea? Los reporteros incisivos y la dura realidad económica dejaron al descubierto un patrón perturbador, oscuro y sádico, que se repetiría como una maldición bíblica durante toda su vida. Paulina Rubio era la verdadera fuerza económica, la billetera abierta, sumisa e inagotable, que sostenía el extravagante nivel de vida de los hombres que la acompañaban en la reluciente alfombra roja. ¿De qué servía ser la reina absoluta del pop latino, facturar millones por noche y vivir en una mansión blindada, si al cerrar las pesadas puertas de madera de caoba y apagar los cegadores reflectores, seguía siendo la misma niña de 10 años, aterrorizada por el síndrome del abandono? Su pánico a la soledad era tan visceral, asfixiante y crónico que prefería asumir el destructivo rol de infinita financiadora. Pagaba el costoso estatus de sus parejas con tal de asegurar que al despertar en el frío de la madrugada, habría alguien respirando a su lado en la inmensa cama. La mujer que cantaba a todo pulmón sobre pisotear el ego de los hombres en la cruel realidad, les entregaba la llave maestra de sus cajas fuertes y su dignidad humana para evitar que la dejaran sola. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido esa quemazón letal en el pecho, esa humillación corrosiva, silenciosa y destructiva de dar demasiado en una relación simplemente porque tienes un terror paralizante, crónico e irracional a que te abandonen. Imagina el nudo hirviente de asco y desesperación en la garganta al darte cuenta de que no estás siendo valorado por tu corazón, sino amado únicamente por lo que provees materialmente. Esa castración emocional, esa dependencia sádica, tóxica y parasitaria, disfrazada hábilmente de amor romántico, fue el cáncer silencioso que comenzó a devorar el inmenso imperio de oro de Paulina, justo en el preciso instante en que ella creía verdaderamente ser invencible y superior frente al despiadado, frío y oscuro universo entero, cerrando su patina, propia trampa mortal para siempre.
El éxito desmesurado, la fama global y el dinero inagotable jamás llegan gratis a las manos de ningún ser humano en este planeta. Siempre de forma irremediable exigen la firma de un asfixiante, oscuro y sanguinario contrato con el mismísimo diablo. Desde afuera, el reinado dorado de Paulina Rubio, a principios del nuevo milenio, lucía como la máxima expresión de la omnipotencia femenina, la libertad absoluta y el poder sin límites. Pero detrás de los pesados telones de terciopelo, los contratos discográficos millonarios y los comunicados de prensa redactados por publicistas calculadores, la cruda realidad era asquerosamente distinta, lúgubre y verdaderamente aterradora. Para sostener la reluciente y perfecta fachada de la mujer inalcanzable, la gran estrella tuvo que aceptar con los ojos cerrados y el alma temblando de miedo las cláusulas más sádicas y destructivas de la industria musical. El asqueroso pacto diabólico que firmó no estaba escrito en papel. Estaba grabado con fuego sobre su propia piel y su estabilidad mental. El contrato le exigía entregar su cuerpo a jornadas de trabajo esclavo, volando sin dormir entre continentes, cantando hasta desgarrarse las cuerdas vocales, sonriendo frente a flashes cegadores, mientras su mente rogaba desesperadamente por un segundo de silencio total. El contrato le exigía castrar su privacidad de manera absoluta, obligándola a vivir rodeada de un ejército de paparazzis que acechaban cada uno de sus movimientos, vendiendo sus tristezas, sus errores y sus lágrimas al mejor postor en las castrar. Portadas de las revistas de chismes. El contrato le exigía ocultar cualquier debilidad humana, prohibiéndole mostrar el agotamiento crónico y la soledad aplastante, forzándola a mantener la pose de diosa invencible aunque por dentro se estuviera desangrando de pura ansiedad. Ella creía tener el control total, pero era simplemente la prisionera VIP de un sistema carnívoro. Y en ese aislamiento brutal, buscando desesperadamente un salvavidas emocional, cometió el error más letal. Atención, porque aquí llega la segunda revelación. El segundo secreto oscuro, la verdad documentada que destroza el cuento de hadas vendido por la farándula, es que los matrimonios y relaciones de Paulina Rubio nunca fueron un refugio de amor genuino. Se convirtieron rápidamente en auténticos fríos y despiadados mataderos financieros. El caso más escalofriante, mediático y destructivo llegó con el empresario español Nicolás Vallejo Nájera, conocido mundialmente como Colate. En abril del año 2007, el parque ecoturístico de Xcaret, en México, fue el deslumbrante y obscenamente lujoso escenario de su boda. La prensa rosa los coronó como la pareja perfecta, pero detrás de las inmensas sonrisas profusamente fotografiadas se escondía una trampa legal, económica y psicológica que destruiría el imperio de la estrella. Detente un segundo y escucha esto con extrema atención. ¿Qué pasó realmente cuando los reflectores de la luna de miel se apagaron para siempre? El príncipe azul se quitó la máscara de terciopelo y mostró los colmillos del sistema. Colate, al igual que los hombres que lo precedieron y los que lo seguirían, descubrió rápidamente que el inmenso vacío emocional de Paulina era su mejor y más letal arma de extorsión. Cuando el matrimonio colapsó irremediablemente y el amor se pudrió hasta los cimientos, la separación no fue un simple adiós amistoso, se transformó en una carnicería judicial verdaderamente espeluznante que se extendió durante años en los fríos tribunales de Miami. El hombre que le juró amor eterno frente al altar se convirtió en un parásito legal, exigiendo pensiones alimenticias multimillonarias, el pago de sus millonarios honorarios de abogados y utilizando al hijo que tenían en común como un simple rehén, como la moneda de cambio perfecta para chantajearla, exprimirla y drenar sus cuentas bancarias sin la más mínima gota de piedad. A lo mejor tú también has sentido. Quizá tú también conoces esa quemazón letal en el estómago. Esa humillación corrosiva, silenciosa y verdaderamente destructiva de entregarle los mejores años de tu vida a una persona que solo estaba contigo para aprovecharse vilmente de tus logros. A lo mejor tú también te has roto la espalda trabajando incontables horas, ahorrando cada centavo para construir un hogar, comprar un auto o mantener a flote a tu familia, solo para descubrir con auténtico terror que tu pareja te estaba utilizando como un simple cajero automático. Imagina el nudo hirviente de asco, impotencia absoluta y rabia paralizante en la garganta al llegar a la corte de familia y ver cómo el ser humano al que le abriste las puertas de tu corazón ahora miente cínicamente frente a un juez, te difama con absoluta frialdad y te exige dinero que no trabajó, exigiendo la mitad de todo lo que tú construiste con lágrimas, sangre y sudor.
Piensa en el inmenso dolor visceral, en la tortura psicológica insoportable de saber que no te amaban por tu esencia, sino por la comodidad material que les brindabas ciegamente. Piensa en la asfixiante desesperación de llegar a fin de mes temblando de miedo, endeudado hasta el cuello para pagar abogados mientras la persona que te destruyó se ríe en tu cara. Esa condena silenciosa, ese asesinato en vida perpetrado bajo el amparo de la ley familiar, fue exactamente el infierno que devoró la cordura de la cantante. La jaula de oro se cerró. Su imperio económico, antes inexpugnable, comenzó a sangrar millones de dólares. Paulina estaba atrapada y completamente sola en medio de la más cruel, fría e implacable oscuridad legal de los fríos y despiadados tribunales estadounidenses, esperando pacientemente su fin. El eco sordo, lúgubre y asfixiante en las inmensas y frías habitaciones de su faraónica mansión en Miami Beach no era el sonido de la victoria. Era el aterrador lamento de un imperio que comenzaba a resquebrajarse violentamente desde sus cimientos más íntimos. La caída libre jamás comienza con un fracaso comercial o un abucheo del público. La destrucción absoluta y letal siempre se gesta en la oscuridad de tu propia mesa, orquestada con escalofriante precisión por aquellos que juraron protegerte. Paulina Rubio estaba rodeada de una corte de vampiros disfrazados de aliados incondicionales. Era un festín carnívoro y silencioso. El primer zarpazo sangriento y despiadado que destrozó su confianza no provino de sus feroces rivales musicales, sino de las mentes calculadoras que manejaban sus lucrativas finanzas. Managers y asesores de máxima confianza, esos hombres de trajes finos que sonreían hipócritamente frente a ella, estaban desviando sistemáticamente sumas multimillonarias hacia cuentas fantasmas. Exprimían sus millonarias giras internacionales y sus contratos de publicidad con la voracidad de un parásito insaciable. Ella generaba ríos de oro puro, pero en la penumbra de sus despachos, la red de desfalco corporativo la estaba desangrando gota a gota con una impunidad absolutamente sádica e imperdonable. Pero la traición económica, aunque letal, no fue el golpe que fracturó su psique. La verdadera puñalada, la herida mortal que pudrió su alma y encendió la paranoia, vino directamente desde su propia cama. Paulina se enamoró ciegamente, entregando su imperio y su vulnerabilidad a hombres que no buscaban a una compañera de vida, sino a un cajero automático con sentimientos. Cuando descubrió las flagrantes y cínicas infidelidades de su entorno sentimental, el mundo mágico colapsó. Sus parejas la engañaban mientras ella financiaba sus lujosas existencias. Le juraban amor incondicional mirándola a los ojos mientras maquinaban su ruina financiera total. La sensación de asfixia se volvió insoportable. Cada sonrisa de su séquito escondía una asquerosa daga envenenada. La mujer que dictaba las reglas en la implacable industria de la música se dio cuenta con un terror absolutamente paralizante y visceral que su supuesta familia elegida era una manada de feroces lobos hambrientos. Incluso en los círculos más íntimos de su propia sangre, las intrigas, los celos tóxicos y las puñaladas por la espalda desgarraron cualquier vestigio de paz mental que pudiera quedarle. Nadie la miraba como a un ser humano sufriente. Todos la veían como botín de una guerra sucia. Estaba atrapada, rodeada de un ejército de buitres. Piensa en eso un momento. Analiza la inmensa, destructiva y sádica ironía de esta masacre emocional. Eres la artista pop más exitosa del continente. Tienes a millones de fanáticos coreando desesperadamente tu nombre, en la oscuridad de la noche. Tu fortuna es incalculable, pero cuando sufres un ataque de pánico encerrada en el lujoso baño del Esta-Serion, tu mansión, no tienes a una sola persona de confianza a quien llamar. Absolutamente todos están secretamente en una asquerosa y calculada nómina. Tu dinero compró una monstruosa jaula de soledad perpetua y un destierro psicológico. Esa soledad extrema y asfixiante carcome el cerebro, fractura la percepción de la realidad y genera una esquizofrenia emocional severa. La paranoia de la estrella estaba completamente justificada. Sus peores miedos de la infancia, ese terror visceral al rechazo y al abandono inminente, se estaban materializando de la forma más cruel posible. Hombres a los que les entregó mansiones y poder mediático estaban afilando largas navajas para apuñalarla cuando se diera la vuelta. Empezaron a utilizar sus secretos más dolorosos como armas de extorsión judicial ante una prensa sensacionalista que deseaba destruirla brutalmente por mero y enfermizo morbo y ambición. Descubrir que el amor jurado es falso es tomar un veneno lento y abrasivo.
Sus exmaridos comenzaron a vender exclusivas, a filtrar oscuros rumores sobre su salud mental y a exhibir su sufrimiento en las asquerosas y humillantes portadas de las revistas del corazón. Transformaron la custodia de sus hijos en un despiadado carnívoro e implacable chantaje económico. Paulina comprendió demasiado tarde que la coraza de la chica dorada no era blindada. Estaba construida de cristal quebradizo, y los golpes sistemáticos de la traición la estaban rompiendo en miles de sangrientos pedazos frente al intenso e hirviente escrutinio público internacional. El abismo es oscuro, lúgubre y parece no tener final. El monstruo corporativo y farandulero que ella misma ayudó a engordar durante 4 extenuantes décadas de sacrificios absolutos, ahora abría sus asquerosas fauces gigantescas para devorar su fortuna, su cordura psicológica y el escaso amor propio que mantenía oculto. La traición la dejó sangrando en la cima de su montaña de dólares. Las facturas millonarias se acumulaban agresivamente sobre su escritorio. Los embargos ditos del IRS estadounidense tocaban amenazantemente su pesada puerta de caoba tallada, y las demandas judiciales asfixiantes, redactadas por sus antiguos amantes, destrozaban violentamente cada día su paz. La pesadilla mediática apenas encendía sus cegadoras y crueles luces. Paulina, la deidad indiscutible del pop, la mujer que parecía invencible, estaba a punto de enfrentar la disección clínica más humillante, sádica y verdaderamente devastadora de su historia ante el asqueroso tribunal público global. Las grietas íntimas se convirtieron en inmensas fallas tectónicas que amenazaban con sepultarla viva bajo toneladas de asfixiantes demandas legales y deudas. La guerra sucia, oscura e implacable no haría más que empeorar dramáticamente, llevándola directamente y sin frenos hacia su clímax más frío, solitario, tóxico, asqueroso, venenoso, desgarrador y verdaderamente letal en toda su vida. El eco sordo y letal del mazo del juez golpeando la pesada madera en los tribunales de familia de Miami no fue un simple llamado al orden. Fue el sonido exacto, asfixiante y definitivo de una guillotina cayendo directamente sobre el frágil cuello de Paulina Rubio. La década de los 2010 y la letal entrada al 2020 marcaron el clímax del horror absoluto, el descenso vertiginoso sin frenos y sin red de seguridad hacia el rincón más oscuro, nauseabundo y desolador del abismo legal y personal. La mujer que había sido la reina intocable de las pantallas, la deidad arrogante y dorada que había dominado la industria musical con puño de hierro, fue arrastrada, humillada y destrozada en un circo mediático y judicial sin precedentes. Sus matrimonios y romances no terminaron en tristes y civilizados acuerdos de divorcio. Terminaron en carnicerías financieras verdaderamente espeluznantes. Se vio obligada a desfilar incontables veces por juzgados fríos, enfrentando interrogatorios asquerosos y humillantes, donde abogados de élite, pagados irónicamente con su propio dinero, la acusaban de ser una madre inestable, una mujer desequilibrada y una amenaza para sus propios hijos. Nicolás Vallejo Nájera y Gerardo Basúa, los hombres que alguna vez le juraron amor eterno bajo los reflectores, se convirtieron en implacables ejecutores legales, asediándola sin piedad alguna, en una guerra de desgaste psicológico y económico para obtener millonarias pensiones y la custodia de los menores. Atención, porque aquí llega la tercera revelación, el tercer secreto oscuro, la verdad que expone la hipocresía más asquerosamente machista, sádica y cruel de la prensa de espectáculos y de sus propios exmaridos, es que el linchamiento público de Paulina Rubio no fue un simple chisme de farándula. Fue una cacería de brujas perfectamente orquestada para aniquilarla psicológicamente y arrebatarle a sus hijos. El clímax de esta tortura televisada ocurrió en abril del fatídico año 2020. Durante un concierto virtual transmitido en vivo desde el asfixiante encierro de su mansión, el mundo entero vio a una Paulina errática tropezando con sus propias palabras, olvidando las letras de sus canciones más famosas con una actitud desconcertante y la mirada completamente perdida en el vacío. La transmisión fue un colapso en tiempo real. Pero detente un segundo y escucha esto con extrema atención. Mientras millones de personas en Internet se burlaban, creaban memes crueles y la tachaban de adicta, la cruda y aterradora realidad que se ocultaba detrás de la pantalla
era la de una mujer cuyo sistema nervioso había colapsado por parálisis temporal completo. Estaba siendo aplastada por demandas simultáneas de sus exparejas, sangrando millones de dólares en honorarios legales y viviendo bajo el terror crónico de perder la custodia de sus niños. Sus verdugos legales no mostraron compasión ante su evidente quiebre mental. Utilizaron ese doloroso video como la munición letal perfecta para destruirla en la corte. Solicitaron inmediatamente al juez que se le realizaran pruebas toxicológicas y evaluaciones psiquiátricas humillantes, tratándola no como a una madre desesperada, sino como a una vulgar criminal inestable. El linchamiento fue verdaderamente sádico. La destruyeron en los estrados judiciales, arrebatándole el derecho fundamental a la paz mental, obligándola a someterse a escrutinios toxicológicos públicos, vulnerando su intimidad y tratándola como a una completa paria frente a las leyes. Familiares. La destruyeron financieramente, obligándola a vaciar sus cuentas bancarias y fondos de inversión para pagar ejércitos de abogados simplemente para poder ver a los hijos que ella misma gestó y mantenía al 100%. La destruyeron mediáticamente porque la misma prensa amarilla que durante los años 90 se había enriquecido obscenamente vendiendo fotografías de su boda de ensueño, ahora recibía jugosos clics y niveles de audiencia históricos, crucificándola en cadena nacional. La destruyeron psicológicamente, obligándola a ver cómo la sociedad entera que alguna vez la adoró ciegamente, ahora consumía su caída libre con una alegría morbosa, misógina y verdaderamente enfermiza, olvidando que detrás de la caricatura dorada había una madre aterrorizada. Quizá tú también conoces esa quemazón letal en el pecho, esa asfixia corrosiva, silenciosa y destructiva de ser utilizado como el blanco perfecto de las burlas y el desprecio cuando estás atravesando el peor momento emocional de tu vida entera. A lo mejor tú también has tenido un colapso mental, una crisis de llanto o un ataque de pánico debido a una ruptura amorosa o problemas económicos aplastantes, y en lugar de recibir ayuda o un abrazo comprensivo de tu entorno fuiste grabado, criticado, juzgado sin piedad y señalado como una persona loca e inestable. Imagina el nudo hirviente de asco, vergüenza y desesperación en la garganta al darte cuenta de que el mundo entero traga las peores versiones de tu historia, que la gente se ríe de tu dolor y que tus propios errores cometidos bajo un estrés insoportable son utilizados como armas afiladas para arrebatarte lo que más amas en la vida. Piensa en el dolor visceral, en la furia de pedir auxilio en silencio y descubrir que a nadie le importa la verdad. Solo les importa encontrar a alguien a quien destrozar para aliviar sus propias miserias. Esa condena perpetua, esa humillación corrosiva de ser tratada como el basurero emocional de las redes sociales, fue la cruz de fuego y espinas que le clavaron a Paulina Rubio en la frente. Ella quedó absolutamente atrapada en el rincón más helado del infierno, peleando una guerra solitaria contra los demonios de su propio pasado. El denso y asfixiante humo de los escándalos mediáticos y las feroces batallas legales por la custodia de sus hijos parecían ser la peor condena posible para la inquebrantable chica dorada. Pero detrás de las sonrisas prefabricadas para las cámaras, detrás de los costosos vestidos de diseñador y los lujosos filtros de las redes sociales, se ocultaba un monstruo infinitamente más frío, calculador, silencioso y verdaderamente letal. Un cáncer invisible que estaba devorando el imperio desde sus cimientos de oro. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El cuarto secreto oscuro, la verdad más cruda, sádica y destructiva de toda esta tragedia, es que la inmensa fortuna de Paulina Rubio, ese colosal imperio financiero, construido con 40 años de sangre, sudor y lágrimas sobre los escenarios, se convirtió en su prisión económica. La superestrella global está atrapada en una ruina silenciosa, asfixiada por deudas paralizantes con Hacienda, embargos implacables del temido IRS en Estados Unidos y facturas legales astronómicas que sangran sus cuentas bancarias. Detente un segundo y analiza la disección clínica de este matadero financiero. ¿Por qué este terrorífico colapso económico fue ocultado meticulosamente durante tantos años? ¿Por qué la industria musical prefirió mantener intacta la brillante ilusión de la diva multimillonaria? La respuesta es escalofriante, porque el primero sistema entero parasita su imagen.
Si el público descubre que la diosa inalcanzable está quebrada, la fantasía corporativa se derrumba y las marcas huyen. Los verdaderos ganadores, los únicos y asquerosos beneficiarios de este silencio sepulcral, son los hombres de traje gris. Son los implacables bufetes de abogados internacionales que cobran $1000 por hora para perpetuar juicios de custodia que nunca terminan. Son sus propios exmaridos quienes descubrieron que demandarla eternamente era el negocio más lucrativo de sus mediocres vidas. Y es el implacable Estado recaudador que embarga sus exclusivas mansiones sin sentir la más mínima piedad por la madre desesperada que habita dentro del personaje. La impotencia absoluta de la cantante frente a la aplastante maquinaria legal es verdaderamente desoladora. Paulina Rubio es una mujer acorralada en un callejón sin salida, donde cada paso que da para defender a sus hijos le cuesta una fortuna que ya no tiene. Su inmensa riqueza fue el cebo que atrajo a los lobos, y ahora esos mismos lobos exigen su carne. Ella, que creyó dominar a la élite del espectáculo, comprendió demasiado tarde que el sistema judicial y financiero es un monstruo infinitamente superior. El precio de su fama mundial fue perder el derecho a llorar en paz, obligada a dar conciertos para pagar extorsiones legales. El precio de su inmensa cuenta bancaria fue convertirse en el cajero automático vitalicio de hombres calculadores que juraron amarla. El precio de intentar proteger a su familia fue entregar su salud mental, su patrimonio y su propia dignidad a las frías fauces de los tribunales. A lo mejor tú también has sentido esa quemazón letal en el estómago, esa humillación corrosiva, asfixiante y verdaderamente destructiva de trabajar hasta el absoluto agotamiento físico, solo para ver cómo todo tu dinero se esfuma cruelmente, en deudas, impuestos injustos o abogados. A lo mejor tú también has pasado por un divorcio sádico, frío y despiadado, donde tu expareja, esa persona en la que alguna vez confiaste ciegamente, utiliza las lagunas del sistema legal para dejarte en la calle, exigiéndote dinero que no tienes, utilizando a los niños como escudos humanos y como asquerosas herramientas de venganza financiera. Imagina el nudo hirviente de asco, dolor visceral y pánico paralizante en la garganta al abrir el correo y encontrar otra demanda, otra notificación de embargo, otra amenaza judicial, sabiendo perfectamente que la ley no busca la justicia, sino que protege al que puede manipular mejor los fríos y oscuros expedientes. Piensa en el desgaste brutal, en la inmensa tortura psicológica de tener que levantarte cada maldita mañana, ponerte una sonrisa de plástico, maquillarte las ojeras y salir a trabajar frente a un mundo que te juzga, sabiendo que todo lo que ganes ese día será arrebatado por tus verdugos. Esa asfixia letal, esa condena perpetua de ser rehén de tu propio pasado es la cruz de hierro que Paulina arrastra. La chica dorada descubrió con horror que la élite no tiene amigos. En este sangriento tablero, las estrellas son peones. Las mansiones y los yates nunca le pertenecieron. Ella le pertenecía a la deuda. Mientras su psique se fragmentaba, sus enemigos reían contando cada centavo robado a su agonía. Su imperio construido sobre arena caía implacablemente. El poder de la élite no reside únicamente en su inmensa capacidad para crear grandes ídolos, sino en su asombroso frío y repulsivo talento para aniquilar a la verdadera persona hasta dejarla completamente seca, vacía y sin recursos. Paulina entendió demasiado tarde que acercarse al fuego incontrolable del éxito supremo no te ilumina mágicamente, ni te calienta el alma. Te calcina la mente, te quema la dignidad humana, te despoja del patrimonio construido con lágrimas y te reduce a cenizas mudas para que los verdaderos dueños del dinero, los abogados y los oscuros parásitos legales, sigan caminando orgullosamente sobre tus restos destrozados sin mirar jamás hacia atrás, ni sentir compasión por tu inmenso sufrimiento. En esta vida asfixiante, injusta, fría, dolorosa, verdaderamente cruda, triste, miserable, completamente letal y rota para siempre sin escapatoria alguna en el oscuro sistema legal, financiero, mediático y corporativo. Cuando el eco ensordecedor de los incesantes flashes de los incansables paparazzi finalmente se apaga en la densa oscuridad de la noche, cuando las majestuosas puertas de caoba de los imponentes tribunales de familia se cierran con un ruido seco, definitivo y sepulcral, y la cruda realidad se asienta sobre las inmensas, frías y despobladas mansiones de Miami, la autopsia emocional de esta monumental tragedia humana
nos arroja una verdad sádica, venenosa y verdaderamente brutal directamente a la cara. El sistema capitalista moderno, la despiadada maquinaria del entretenimiento mundial y la devoradora élite de la industria musical nos han vendido generación tras generación la asquerosa, destructiva y letal mentira de que llegar a la cima absoluta, acumular cuentas bancarias con 7 ceros y vivir en fortalezas blindadas te convierte automáticamente en un semidios intocable, inmune al dolor, al rechazo y al sufrimiento del corazón. Nos enseñan desde niños a envidiar desesperadamente el poder desmedido, a desear la fama mundial y a creer ciegamente que la riqueza extrema es el escudo definitivo contra la soledad. Pero al observar las ruinas institucionales de esta dolorosa historia y el desgaste físico, mental y espiritual de Paulina Rubio, la pregunta obligada cae sobre nosotros como la fría e implacable cuchilla de una guillotina brillante. ¿Pudieron todos los incalculables millones de dólares, los yates de Perón, lujo, las portadas de revistas globales y la adoración histérica de 80,000 fanáticos en un estadio comprarle un solo miserable y genuino segundo de verdadera paz mental? La respuesta es un rotundo, helado y verdaderamente aterrador no. El dinero jamás compra la paz. Simplemente financia la meticulosa construcción de una prisión muchísimo más cómoda, asfixiante y lujosísima, con gruesos barrotes forjados en oro macizo y carceleros disfrazados de amantes, abogados y publicistas que cobran honorarios estratosféricos por mantenerte con vida mientras te drenan lentamente la sangre. Frente al trágico, oscuro y profundamente desgarrador legado de esta superestrella acorralada en sus propios demonios, debemos hacer una pausa obligatoria. Silenciar por un instante el ruido tóxico de las crueles revistas de espectáculos, las humillantes burlas mediáticas de las redes sociales. No para perdonar sus monumentales arrebatos de soberbia, ni para justificar la inmensa y caótica estela de conflictos públicos que mancharon su carrera, sino para diseccionar la profunda, desgarradora y verdaderamente triste condición humana que se esconde temblando detrás de las gafas oscuras y el denso maquillaje. Si apartamos el voraz morbo de la prensa amarillista y el odio visceral del público enardecido, no encontramos simplemente a una diva frívola, caprichosa e inalcanzable. Encontramos a un ser humano profundamente herido, atrapado desde la infancia temprana en su propio e inescapable laberinto mental. Encontramos a aquella niña aterrorizada, frágil y solitaria que fue arrojada a los lobos de la televisión, obligada a vender su inocencia. Su castigo terrenal fue el más sádico de todos los castigos posibles, imaginados por el universo. Luchó toda su maldita vida. Derramó sudor y lágrimas para alcanzar la cima del éxito mundial, para comprar el afecto de los hombres y protegerse del abandono, solo para llegar a la montaña más inalcanzable del planeta y darse cuenta de que el mundo seguía siendo un lugar caníbal. Se dio cuenta con un terror visceral que su propio y desesperado anhelo de compañía la había entregado directamente en las fauces de los depredadores financieros más calculadores. ¿Te imaginas el infierno clínico que debió ser su rutina diaria durante estos oscuros años de juicios? Despertar cada madrugada en una inmensa cama rodeada de lujos absurdos, sonriendo mecánicamente para las traicioneras cámaras de las redes sociales, mientras por dentro su estómago se retorcía violentamente, por el pánico a perder a sus hijos, por la asfixiante presión de las millonarias deudas fiscales y por la apostado certeza absoluta de que su fortuna era el único motivo por no sertivo, el cual los hombres se acercaban a ella. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. Quizá tú también, en la estricta, oscura y sofocante privacidad de tu trinchera diaria, has sentido la desesperación visceral de tener que tragarte tu propia voz, tu orgullo y tu dignidad para mantener una falsa y dolorosa armonía. A lo mejor tú también has agachado la cabeza frente a un sistema familiar abusivo, tolerando las continuas faltas de respeto de una pareja manipuladora, manteniendo estoicamente las apariencias de un matrimonio absolutamente roto y carente de afecto frente a tus hijos pequeños, o aceptando las incesantes humillaciones de un trabajo que odias con toda tu alma, simplemente porque el pánico a perder tu indispensable estabilidad económica o el profundo miedo al rechazo social es infinitamente más fuerte que tu propia paz mental. Imagina la frustración sorda y corrosiva de saber perfectamente que estás vendiendo pedazos enteros de tu espíritu cada maldito día,
cumpliendo las expectativas asfixiantes de otros, mientras por dentro te consumes rápidamente de rabia, ansiedad paralizante y culpa. Tú te callas las crueles injusticias en la oficina para no perder el seguro médico vital y pagar la aplastante hipoteca a fin de mes. Ella cayó ante la industria y ante sus exparejas para no perder a su familia y terminar completamente sola. La raíz psicológica es la misma. El dinero no salva, solo magnifica inmensamente el dolor. Puedes poseer el mundo entero, pero la ausencia de amor genuino siempre será tu condena final. Hoy, cuando el telón ha caído definitivamente y el estruendo ensordecedor de los aplausos se ha desvanecido en el aire frío de Miami, la autopsia emocional de esta inmensa tragedia nos arroja una verdad sádica y verdaderamente brutal, directamente a la cara. La historia de la superestrella que lo tuvo absolutamente todo y lo perdió en los lúgubres pasillos de los tribunales no es un cuento de hadas, es un pacto firmado con sangre y lágrimas. Cuando analizamos la disección clínica, matemática y sin anestesia de los hechos desnudos que destrozaron su existencia terrenal, la abultada factura que la vida le cobró a aquella niña aterrorizada y abandonada en una inmensa mansión, es una ecuación de absoluta, aterradora y asfixiante autodestrucción humana. El precio de su deslumbrante y asfixiante fama mundial fue sacrificar brutalmente la inocencia pura de su infancia, convirtiéndose en el producto comercial y el silencioso prisionero de una industria corporativa y carnívora que despreciaba en secreto su humanidad. El precio de su inmensa y ostentosa fortuna millonaria fue atraer la mirada sádica, interesada y calculadora de hombres que no buscaban su corazón, sino que buscaban drenar hasta el último centavo de sus cuentas bancarias como vulgares y asquerosos parásitos. El precio de su ansiada y fabricada imagen de empoderamiento femenino fue la mutilación absoluta de su libertad emocional, viviendo bajo la paranoia crónica de ser descubierta como una mujer inmensamente frágil, dependiente y sumisa en la intimidad de su hogar. El precio de su insaciable necesidad de afecto y compañía nocturna fue tener que esconder sus verdaderos miedos en la más lúgubre clandestinidad, rodeada de abogados calculadores y pagando extorsiones millonarias con el dinero manchado de puriado, sangre, sudor y lágrimas del escenario. El precio de su desmedido terror al abandono fue rebajarse al nivel de comprar el amor incondicional con mansiones, yates y tarjetas de crédito, firmando asquerosos pactos financieros con parejas que jamás bajo ninguna circunstancia la amaron genuinamente. El precio de su supervivencia mediática y de proteger los gruesos muros de su castillo de cristal fue la crucifixión más sádica y dolorosa de todas: ser apuñalada en el pecho por los padres de sus propios hijos, repudiada públicamente en juicios humillantes y expuesta como un ser inestable frente a un público que no perdona. No te anestesies jamás consumiendo la idea romántica, ingenua y verdaderamente estúpida de que acercarse a la cúpula del poder absoluto del espectáculo te convierte mágicamente en una deidad intocable. El mundo real no opera bajo las ilusorias, mágicas y ridículas reglas de los cuentos de hadas donde las reinas doradas viven felices para siempre en un castillo amurallado. La verdadera tragedia, la paradoja más sádica y cruel de esta triste historia internacional, es que la maquinaria del entretenimiento es un leviatán sin corazón, sin memoria y sin la más mínima piedad por sus ídolos. Esa es la verdadera, fría y asquerosa regla de oro en el sangriento ecosistema del poder absoluto. Las élites, los medios masivos de comunicación y los magnates discográficos encubrirán tus peores errores, tus colapsos mentales y tus vicios, ocultos solamente mientras les seas de inmensa utilidad financiera. Pero en el instante exacto en que tu imagen amenace la estabilidad de sus asquerosos negocios o dejes de generar abundantes billetes verdes, te cortarán la cabeza, te arrancarán la corona dorada y te lanzarán brutalmente a los perros, hambrientos del escarnio público, sin que les tiemble el pulso. El poder no tiene familia. El poder solo tiene intereses fríos. La diva murió internamente y sangró públicamente para que la implacable institución musical pudiera seguir parasitando y engordando con la desgracia de la estrella. Todo el glamour que brillaba intensamente ante las cámaras no era más que el oscuro reflejo de una mente completamente destrozada, tratando desesperadamente de evitar que su mundo interior colapsara en total silencio. La realidad fue cruel. La reina lloraba, sus súbditos aplaudían, la vida castigaba.
Sus lágrimas doradas resbalaban lentamente por las mejillas pálidas mientras los flashes estallaban con fuerza cegando su alma. El espectáculo es una prisión. El dinero sucio siempre reclama víctimas. Nada es real. La soledad vence. El tiempo mata absolutamente todo rastro brillante. El falso amor envenena. La envidia siempre devora corazones. La industria discográfica observa pacientemente tus debilidades humanas para poder atacarte después. Su ruina fue su mayor tormento. La tragedia es eterna. El pánico nunca abandona su mente. El abismo negro siempre gana la última partida de ajedrez. Los buitres legales jamás descansan. Cada paso en falso es medido. Nadie salva a la estrella moribunda. Si esta historia te tocó las fibras más profundas y oscuras de tu mente, si lograste ver el infierno sofocante que se esconde detrás de los reflectores, los diamantes y las grandes mansiones, suscríbete al canal ahora mismo, activa las canales a mansiones, notificaciones y deja tu veredicto definitivo de frente en los comentarios. La próxima semana vamos a hablar de un caso aterrador, el cártel de los cirujanos plásticos. Cómo las clínicas estéticas más lujosas, famosas y caras del mundo fueron utilizadas en el más estricto secreto por la élite criminal para lavar millones de dólares sucios, alterar rostros de narcotraficantes, prófugos y comprar el silencio de las celebridades más admiradas, hermosas y codiciadas de la pantalla grande, inyectando veneno letal en sus venas bajo la falsa promesa de otorgarles eterna juventud, belleza inalcanzable y perfección. Nos vemos ahí exactamente en la más profunda oscuridad.